Ok, mis hermanos, Dios les bendice, Dios les bendiga, como ustedes quieran, pero Dios nos guarde y nos proteja, ¿no? Hoy es un día súper mega especial para mí en lo particular, y para ustedes que me están viendo y me están escuchando, porque les voy a dar una revelación que creo que ya está plasmada en la Biblia. Solamente hay que recordarla y vivirla, experimentarla y saberla, ¿no? Y conocerla, pues, principalmente, porque el conocimiento, dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. El conocimiento os liberta, ¿no? Otra parte dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. El conocimiento es demasiado importante, nunca lo menosprecies. De hecho, dice la Biblia, escudriñen las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. O sea, Dios nos manda y nos dice que expulguemos la palabra de Dios, que la leamos, que Dios nos hable a través de la palabra. Y este día, pues, Dios nos va a hablar acerca de Cristo, acerca de Jesucristo, ¿verdad? Dice, en Lucas capítulo 24, 44, dice, y Él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, dice, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. O sea, Jesús está hablando de eso, de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Te fijas? Dios vino a cumplir lo que está escrito de Él en el antiguo pacto, en la palabra de Dios. ¿Sí? Dios siempre exaltó la palabra. Amén. Exaltó la palabra, la promovió, ¿verdad? Y dijo que hablaba de mí. Está escrito de mí, ¿no? Bueno, en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, 63, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿no? El Espíritu es el que da vida, acuérdate. Dice, y si Jesús, y si los muertos no resucitan, dice, van en vuestra fe y todavía estáis en vuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo resucitó. Amén. Que Jesucristo nació de nuevo. Amén. Ahí te va. En el Espíritu. Fue vivificado en el Espíritu. Jesucristo. Dice, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 6, dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, dice, y el Espíritu es el que da testimonio, dice, ahí está, porque el Espíritu es la verdad. Amén. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad, la vida, ¿a qué se refería? Al Espíritu. Camino, la verdad y la vida. Amén. El Espíritu. Dice que la verdad y la gracia vinieron por medio de Jesucristo. Por medio de Cristo. O sea, la verdad, el Espíritu es la verdad, dice aquí. Ok. Bueno, sabiendo que el Espíritu es la verdad, debemos de saber que el sacrificio de Jesús no solamente fue carnal, sino también fue que espiritual, ¿no? Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 8, 32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de condenación. ¿Libres de qué? Del pecado. Dice, la ley del Espíritu me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué está libre también? De la muerte. Amén. Tú cuando mueras, tienes la seguridad 100% de que te vas a ir al cielo. ¿Por qué? Porque crees que Jesús fue sacrificado por tus pecados. Esa es la vida eterna. Amén. Esa es la vida eterna. Mira. Apocalipsis 11:8 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Sentido espiritual, está hablando algo espiritual. ¿Sí? Lo dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Amén. Ok. Dice aquí, 1 Corintios 2:13 dice,
Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, vamos entrando, pues vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí? O sea, esto es como tener un entre para la enseñanza. Lo tengo que dice. Ahora ya vamos a hablar de lo espiritual. Dice que la Biblia dice que Dios es espíritu, dice, y los que le adoran en espíritu y verdad, andan buscando que le adoren, pues, en espíritu y en verdad. ¿Te acuerdas? Espíritu y en verdad. Ok. Dice aquí, acuérdate que dijo Jesús al principio de la enseñanza que los salmos hablan de mí y que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en los salmos, en Moisés y en la ley, ¿no? Y en los profetas. Ok, ahí está. Salmo 51, 17, 19 dice: los sacrificios de Dios, ¿te fijas? No dicen los sacrificios del hombre, no dicen los sacrificios míos ni los tuyos. Dice los sacrificios de Dios. ¿De quién es Dios? Dios es espíritu, ¿sí? Pero los sacrificios de Dios, ¿de quién? Del Padre, ¿sí? Lo dice, son el espíritu quebrantado, ¿sí? O sea, el sacrificio de Dios es el espíritu quebrantado, ¿ok? Y lo dice, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Dice, ahí va, haz bien con tu benevolencia, acción, edifica los muros de Jerusalén. Entonces, dice, ahí te va. Pon atención. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. ¿De quiénes son los sacrificios de justicia? Los sacrificios de Dios. Acuérdate, estamos hablando de Dios, sacrificios de Dios. Lo dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Dice, ahí te va. El holocausto u ofrenda del todo quemada. ¿Qué es lo que agrada a Dios? El holocausto y la ofrenda del todo quemada. ¿Qué es quemada? ¿Qué es quemada? El fuego quema, pues. ¿Me explico? El fuego quema. Le dice, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Pero fíjate, el holocausto ofrenda del todo quemado. ¿Sí? Son los sacrificios que agradan a Dios. Son los sacrificios de Dios. ¿Sí? Ahí te va. En Éxodo capítulo 12, versículo 5 al 11, hablaba acerca del cordero que se sacrificaba por familia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en aquel entonces iba a pasar el heridor, ¿sí? Y iba a matar a los primogénitos de Egipto. Entonces Dios le dijo, hey, agarren un becerro, un sacrificio, ¿sí? Sacrifíquenlo. Ahí te voy a explicar lo que hicieron con él. Ahí está. Dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará, dice, toda la congregación del pueblo de Israel entre los 2 tardes. Dice, y tomarán de la sangre y la pondrán sobre los 2 postes y el dintel, dice, de las casas. En las casas, dice, en lo cual han de comer, dice. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. ¿Te fijas? Carne asada al fuego. Y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán, dice. Ninguna cosa comeréis de él cruda, dice, ni cocida en agua, sino asada al fuego, dice. Su cabeza con sus pies, sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare de él hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así. ¿Cómo? Ahí te va. Ceñidos vuestros lomos. ¿A qué te recuerda el ceñido vuestros lomos? A Efesios. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. La armadura del soldado de Dios. ¿Cuál es? El casco de la salvación, el yelmo de justicia, ¿sí? Ceñidos vuestros lomos con la verdad, ¿sí? El apresto del evangelio de la paz y la espada del Espíritu, que es la palabra. Pero entonces dice aquí, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies. ¿Te fijas? Todo tiene que ver, o sea, todo tiene que ver a ese versículo. Y vuestro bordón en vuestra mano, dice, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. ¿Te fijas? Y lo comeréis apresuradamente. ¿Cómo?
¿Cómo? Sí, pero quemada al fuego completamente. Ninguna cosa dejaréis cruda, pues todo va a ser quemado. ¿Te das cuenta? Ok, ahí te va. ¿Quién dijo esto? Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, pues es Jesús. Pero ¿quién dijo? He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Quién dijo? Juan. Pero Él es el Cordero, pues. Acuérdate que cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, ¿te acuerdas? A Isaac. ¿Sí? Y que fue, y que llevaba leña y todo ese rollo. Y llevaba un cuchillo para degollarlo y todo ese rollo. Y pusieron el fuego y todo ese rollo. Y haz de cuenta que iban a colgar ya a Isaac, lo iban a sacrificar a Abraham. Y le iba a degollar y dijo, ¡Ey! Le dijo, detente ahí. Porque he visto que temes a Jehová. Temes a Dios. La que obedece. Y luego de repente Abraham dice, vio el Cordero de Dios. Pero ¿qué pasó? Primero que prepararon el lugar, fuego, pues. Me explico, iba a ser quemado. El cordero que le proveyeron iba a ser quemado. Entonces en este caso, el Cordero de Dios quita el pecado, también iba a ser quemado, pues. Porque dice, entonces serán los sacrificios de justicia. El holocausto y todo quemado. O sea, ese era el sacrificio de Dios. El Padre sacrificó a su Hijo. Dice, este es el pan que desciende del cielo, dice. No. Dice, para que el que de él come no muera, dice. Y lo dijo Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, dice. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y este es el pan que yo le daré. Y esto va. Y el pan que yo daré es mi carne. ¿Sí? Y lo dice, es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Jesús está hablando. Y dice, entre los judíos contenían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Sí? Y luego Jesús le dijo, de cierto digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tenéis vida. ¿En qué? En vosotros. ¿Sí? Entonces, mira, yo creo que Jesús es mi paso, es mi Cordero, es el Cordero que fue sacrificado por mí, es el Cordero que fue quemado por mí, ¿sí? Es el Cordero sustituto. Mira, al que no conoció pecado, por nosotros hicieron pecado para que yo fuese justicia de Dios en el cielo. Pero dice, entonces te darán los sacrificios de ¿qué? De justicia. El holocausto de todo quemado al fuego. O sea, el sacrificio de justicia tenía que ser quemado. Para que yo fuese la justicia de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros hicieron pecado para que yo fuese la justicia de Dios. ¿En el qué quiere decir? A Jesús fue quemado en el infierno 3 días y 3 noches. Completamente. El Espíritu de Cristo no descendió al infierno a predicar. No descendió al infierno a proclamar. Descendió al infierno a sufrir el precio de nuestra condenación y de nuestros pecados 3 días y 3 noches. ¿Y en el infierno qué hay? Fuego. Dice que así estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Fuego. Exactamente. Pero llegó un momento donde ¿qué? Donde Jesucristo ¿qué fue? Resucitado el 3er día. Y se llevó cautiva la cautividad la que estaba en la cena de Abraham. Se lo llevó ahí. Los que están esperando la venida de Cristo. Bueno, en este caso, yo haré esto, mira. Comeré la carne. Carne asada. ¿Quiere decir esto? Fue el sacrificio de Dios por mí, pues. Quemado al fuego. Completamente. Mi casa y yo serviremos al Señor. Pero creemos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice aquí que será la ¿qué? Será la Pascua de Jehová. Cuando comes el cordero asado. Amén. Aunque cómo no. Cada quien come el cordero asado.
tipificando, tipificando, que es el Cordero, que es Cristo. Amén. Que es Cristo. Ok. Mira, Hebreos capítulo 10, 11. Dice así: ciertamente todo sacerdote, dice, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, fíjate, un solo sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? El mismo, pues. Era Jesús. Le dice, se ha sentado a la diestra de Dios y aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado bajo sus pies. Dice ahí está, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, el Padre te hizo perfecto y te limpió de todo pecado por Cristo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, o sea, lo sacrificó a su Hijo por tus pecados para que tú pudieras tener vida eterna. O sea, Abraham representaba al Padre, pues. Ya tipificaba una sombra, pues. ¿Me explico? O sea, fue el Padre el que sacrificó a su Hijo. Pero también hubo fuego, pues. Cuenta que los sacrificios de Dios son el espíritu contrito y humillado. Y todo eso tiene que ver, pues. O sea, que el Padre fue el que sembró a Cristo. El Padre sacrificó a Cristo. Él era el Cordero que quitaría el pecado del mundo, Jesús. Lo dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados y nos testigo el mismo Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, dice, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, donde hay ya sacrificio, pero ya no hay. Porque un solo sacrificio te hizo perfecto para siempre. Amén. El sacrificio de Cristo. Amén. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿El Cordero de quién? El Cordero del Padre, pues. Todo tipificaba a que era Cristo la Pascua también, pues. Fíjate que los profetas, la ley, hablaban acerca de él, de sus padecimientos. Dice aquí, Evangelio de Juan, capítulo 1, 29, dice, y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te fijas? El Cordero del Padre que quita el pecado del mundo de nosotros. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia quemada al fuego. ¿Verdad? El Padre vio que Jesús estuvo 3 días y 3 noches quemándose al fuego en el infierno. Ese fue el bautismo que le angustiaba al Señor. Esa fue la copa de la salvación que dijo, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. O sea, esa es la copa de la salvación. El descender al infierno, el descender al corazón de la tierra, a ser quemado 3 días y 3 noches por nuestros pecados. Dice que a Jesús, el Cordero de Dios, le cargaron todo el pecado del mundo entero. Imagínate. Imagínate. Cargar todo el pecado tuyo y mío, hermano. Ahora cargar de toda la descendencia que han nacido de él, ¿no? Del mundo entero. Pues era Dios sacrificando a su Dios Hijo. ¿Me explico? Dice la Biblia, dice que se despojó a sí mismo, dice, haciéndose forma de hombre, ¿no? Pero realmente era Dios sacrificado. Sí se despojó de su autoridad todavía, pero vino como cordero. Pero era Él a ser sacrificado. Mira, ahora, a donde quiero llegar es esto. Es esto. Dice, Marcos
capítulo 2, 3, 5 y 11 y 12. Mira, pon atención. Pon atención. Dice así. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Te fijas? Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba. Y haciendo apertura, dice, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Te fijas? Pero a ver la fe de quién. De las 4 personas. ¿Cuáles? Que llevaron al paralítico cargado. Amén. Tus amigos te pueden llevar a Jesús para que te salve. Tus amigos te pueden llevar a Jesús para que tú te salves. Viendo la fe de ellos. Yo quiero tener amigos de fe. Yo quiero tener amigos que me digan, yo te veo 100% sano por la llaga de Cristo. Yo no quiero tener incrédulos aquí enseguida de mí. Porque Jesús ve la fe de mis amigos. Y no es que yo esté paralítico, simplemente es lo que te digo. ¿Qué pasa? Júntate con sabios, júntate con personas de fe. Y personas que crean que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Que ya eres perfecto para siempre. Que ya eres justo para siempre. Que ya eres sano para siempre. Que ya tienes la vida eterna para siempre. Que el Padre te ama para siempre. Que Jesús se dio su vida por ti por amor a ti. O sea, gente de fe. Gente que te dé para arriba. Gente que te anime. No gente incrédula. Por eso es muy importante también casarse con ¿qué? Con personas de fe, pues. Un reino dividido no prevalece, mi hermano. Jamás va a prevalecer. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a caer ese reino, pues. Pero un reino unido o una pareja unida en fe, cuando uno cae, el otro lo levanta. ¿Me explico? De fe. Entonces, ocúpate de poder decir, tengo un mismo espíritu de fe, creí, por lo cual es una persona que hable la palabra de Dios, que pelee la batalla de la voz, la batalla de la fe con la palabra de Dios, que tenga lleno de abundancia la palabra del corazón. No te juntes con eso, ¿verdad? Pero ¿cómo? ¿Sí? Amén. Bueno, eso es todo, mis hermanos. Dios les bendice.